Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema totalmente relacionado a lo que estamos a punto de conmemorar. ¿Y qué es lo que estamos a punto de conmemorar? Pues Pesaj, en inglés conocido como Passover, en español o en latín conocido como la Pascua. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el calendario secular, que está obviamente conocido hoy en día como secular, pero originado por un sistema religioso, pues sabemos que para ellos en esta próxima semana que viene, ellos van a comenzar a contar lo que son los días anteriores a lo que ellos le llaman la Pascua, el día de la resurrección de el Mesías, entre otros. Los que no nos dejamos llevar por ese conteo de ese calendario para observar los tiempos que el Todopoderoso estableció para su pueblo, Israel. Y cuando habla de su pueblo, Israel, no está hablando necesariamente o exclusivamente de aquellos que vienen de un origen o linaje de una de las 12 tribus, sino de aquellos que han hecho pacto con él. Pues esas personas, como es el caso mío, pues estamos a punto de celebrar Pesaj. Y basado en eso, pues el tema de hoy va a estar relacionado a eso que nos acuerda los relatos del Todopoderoso con el pueblo de Israel y lo que sucedió previamente, cosas que sucedieron después y la relación de todo eso que sucedido y señalando algo profético y luego viendo el cumplimiento de ello en el Mesías Yeshua y su ordenanza de conmemorar su muerte en cada una de las veces que nosotros conmemoremos Pesaj, que se conmemora una vez en el ciclo anual. Y en ese día o en días previos o durante esa semana de 7 días de Matzot, de los panes sin levadura, nosotros hablamos del tema de Pesaj, de la liberación y de lo que el Mesías hizo en nosotros. Y para eso escogí un salmo. Escogí un salmo específicamente porque el salmo que vamos a tocar es como el resumen de todos esos eventos hasta el Melech David. Si hay una persona que en un extremo dice, yo leer todo eso, todos esos libros, leerlo, es que a mí me da pereza leer todos esos libros para saber realmente. Miren, el salmo que vamos a estar tocando hoy es un salmo que resume todo lo relatado en el Sefer de Éxodo o Shemot
hasta el Sefer de Barín o Deuteronomio, incluyendo eventos que sucedieron en el Sefer Shoftim hasta llegar a el Melech David. Todos esos libros que comienzan hasta la aparición de este Abdo, de este siervo de él, pues está relatado en este salmo, o en este masquil. ¿Cuál es este masquil? El Salmo 78. Y como comencé diciendo que esto es para los que han hecho pacto con el Todopoderoso, pues es que así comienza este salmo. Vamos a leerlo específicamente en español. Voy a obviar un poco la lectura en hebreo. La voy a tocar cuando lo considere necesario, porque el salmo tiene bastantes versos, no son muchos, ¿verdad? Son solamente 72 versos. O sea, que para ir dándole un poco más de ligereza al desarrollo del mensaje, para estar leyéndolo en los dos idiomas y luego tener que explicarlo, pues lo vamos a leer en español, que es el lenguaje primario de este servidor. Y cuando necesitemos hablar de algo específicamente, traducirlo o explicarlo en hebreo y traducirlo en español para mejorar la gramática, ¿verdad? O lo que se esté leyendo, las palabras que se estén leyendo, y darle un significado más al contexto o traer una enseñanza que pueda reflejar esa palabra, lo vamos a estar haciendo. Este salmo comienza diciendo Masquil de Asaf. Aquí da a entender quién es el autor o quién es el origen de a dónde viene, o de Asaf o de uno de los hijos de Asaf también. Y comienza diciendo, dad oídos, pueblo mío. O sea, lo primero que dice este salmista es haciendo un llamado al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo del Todopoderoso. Diciendo, pongan y presten oídos, pueblo mío, a mi enseñanza. O sea, voy a enseñar algo. ¿Y qué es lo que va a enseñar? En hebreo dice, Ha'azinoa a mi Torati, de Torah. Voy a enseñar Torah. Y sigue diciendo, inclinen su oído a los dichos de mi boca. Abriré Bemashal, o sea, abriré un relato. Aquí habla, abriré con una parábola mi boca. Proferiré enigmas de tiempos antiguos, de Kedem, de los tiempos antiguos. O sea, está diciendo que el que está hablando esto, está hablándolo en un tiempo en donde ya todos estos sucesos han pasado desde hace muchos años. Pero el salmista se lo sabe, el salmista lo quiere relatar, el salmista lo quiere poner en orden, en resumen, para acordarle al pueblo lo sucedido. Dice que hemos oído y hemos conocido, que nuestros padres nos los han contado a nosotros. Habla de la fuente de donde él recibió el mensaje y las palabras que va a expresar. Dando a entender que lo que está hablando no es algo nuevo, que lo que está hablando no es algo novedoso, no es algo de lo cual el pueblo nunca ha escuchado, sino que le va a hacer un recordatorio de lo que ellos mismos ya saben,
porque sus padres se lo han contado. Y sigue hablando de una expresión interesante. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos. A la generación venidera le contaremos las alabanzas de Yud-Heh-Wah-Heh y de su poder y de sus maravillas que ha hecho. Comenzó el salmista hablando de que esto era un Toratot, unas enseñanzas, una ordenanza que él iba a expresar, que le habían enseñado, y eso era primeramente lo que ellos han aprendido, transmitírselo a la próxima generación. Esa es la intención, o una de las intenciones y uno de los mandamientos principales que tiene todo ser humano, y más cuando ya ha formado una familia. No ocultarle su experiencia y su vida personal y lo que ha aprendido de la Torá, no de el lugar donde se reúne, no, en la Torá, enseñársela a sus hijos y no ocultárselas. Hablarle de las alabanzas y del poder y de las maravillas que hizo el Todopoderoso. ¿Cuáles son esas? Estableció testimonio o dot, que es uno de las ramas de la Torá, los testimonios, el testimonio está totalmente entrelazado con las festividades, con los tiempos y las ocasiones, que son señales de quién es nuestro Adón y nosotros su pueblo. Una señal que tenemos nosotros en nuestra vida y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida práctica de quién o a quién le pertenecemos y quién es nuestro dueño. Y él estableció este odot en Jacob. Y así lo dice. Veyaken odot ve Jacob ve Torah zam ve Israel. Estableció un testimonio en Jacob y la Torá la puso en Israel. ¿Y para qué la puso en Israel? Dice, la cual ordenó a nuestros padres para que se le hicieran saber a sus hijos. O sea que este es el ciclo de ordenanza y de propósito para que se mantenga los principios del rey en la vida de su pueblo. No solamente vivirla, no solamente hablarla, sino enseñársela y transmitírsela con la práctica, con el modelo y con verbalmente a nuestros hijos. Para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habían de nacer, y estos levanten y la cuenten a sus hijos. O sea, me la contó mi papá y ahora yo se la voy a contar a mi hijo. O sea, a los nietos de mi padre. ¿Y para qué es el propósito de yo entender todo esto? De yo saber cuál es esa Torá, cuál es la instrucción del Padre, cuáles son las ordenanzas que el Padre quiere que yo practique y viva, para que me identifique como parte de su pueblo. ¿Para qué? Para que yo aprenda qué. Dice, y ellos pusieran en Elohai su confianza y no se olviden de las obras, sino que guarden sus mandamientos. Y es interesante porque aún esto tiene que ver con algo que aún la psicología también sabe. Y cuando el hombre deja de practicar algo, automáticamente se le olvida. Cuando el hombre deja de hacer algo, se le olvida. Deja de confiar en eso de lo cual una vez confiaba. Y por eso el Todopoderoso le dice, para que pongan ellos su confianza en Elohai y comiencen a guardar
mis mandamientos. Porque guardar mis mandamientos es una herramienta vital para que el creyente se mantenga confiando en el Todopoderoso y no se olvide de las obras que ha hecho. Como dice aquí, Veyashimu ve Elohim Kizla velo yeshahu, para que pongan ellos su confianza en Elohim y no la olviden. Hablando de sus obras, y no olviden sus obras. Y dice, y no fueran como sus padres, generación obstinada y rebelde, generación que no hizo correcto su corazón y no fue fiel para con Elohim su espíritu. Qué interesante, porque está hablando de que esta ordenanza y este mandamiento es para que no nos olvidemos del Todopoderoso. No olvidemos las obras que ha hecho en nuestra vida. En este caso, lo que va a ir relatando más luego el Salmo, pero aplicándonos directamente a nuestra vida para que no olvidemos cómo nos sacó de las tinieblas, cómo nos limpió, cómo nos ha guardado, cómo nos ha corregido, cómo ha tenido paciencia con nosotros, cómo ha hecho en nuestras vidas cosas que nunca nos imaginábamos experimentar y cómo nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y dice, porque hay una generación que por olvidarse del Eterno, se olvidó que las consecuencias de olvidarse del Todopoderoso es que su corazón se comienza a obstinar y a ponerse en una actitud en contra, que aquí utiliza la palabra mara, amargo, reverde. Y habla de que fue una generación que no dispuso su corazón para confiar en el Todopoderoso, ni fueron fiel en su espíritu. Esto nos enseña el contraste de lo que también es una persona que sí pone su corazón dispuesto a confiar y a estudiar para aprender y ser fiel. ¿Cuál es ese ejemplo? Pues hubo un hombre llamado Ezra, o Esdra como lo conocen, que dice que él puso su corazón dispuesto para estudiar la Torah, para entenderla y para andar en el camino del Todopoderoso. Así que comienza en estos primeros capítulos el salmista a hablarnos de cuál es el propósito de su enseñanza. Que guardemos sus mandamientos, que no nos olvidemos de ellos, para que no caigamos en el ejemplo de la generación previa o anteriores a las de ellos y nosotros a las de nosotros, a corregir y a mejorar nuestra manera de ser, porque el mandamiento es guardar sus mandamientos, andar en ellos. Y trae un ejemplo de una de las tribus que dice, los hijos de Efraín, siendo arqueros con equipados de arcos, volvieron sus espaldas en el día de la batalla. En el día de la tribulación, en el día de las circunstancias difíciles, se volvieron atrás. Por eso es que habla de que su corazón y su espíritu no fueron fiel para con Elohai. Dice, no guardaron el pacto. Y esto es importante porque aquí comienza a hablar ya de que
el pueblo de Israel, a quienes se les está diciendo, presta oído, escucha mi enseñanza, mi Torah, los dichos, los mashal que voy a hablar, que voy a proferir, que nos contaron nuestros padres, es para aquellos que entraron en pacto. Porque dice, Lo Shamru, Brit Elohim, U Betorah, Me Anu la Lejet. No guardaron el pacto de Elohim y en su Torah rehusaron andar o caminar. Y nosotros sabemos que Lejet es de andar en un derek, en un camino. Y por eso es que cuando un maestro trae una enseñanza y una explicación, se le dice que es una alajá de oleg, de caminar, de andar en esa caminar, en esa enseñanza. Y estas personas no quisieron guardar el pacto y en su Torah rehusaron andar. Y está poniéndonos como ejemplo de aquellos que el Todopoderoso no se agrada y que las consecuencias de ellos rehusar de andar en su Torah y de romper el pacto es porque se olvidaron de los hechos que el Todopoderoso había hecho. Y aquí mismo lo dice. Dice, olvidaron sus obras y sus maravillas que les había mostrado. Tal vez el que está escuchando dice, pero estás tratando de incluir ahí a todos, pero es que nosotros no somos israelitas. Eso es para los israelitas, no para los gentiles o para los que no somos israelitas. Y aquí habla de que son para los que han hecho pacto, no guardaron el pacto. Se puede estar refiriendo a Efraín, ¿verdad? O se puede estar refiriendo a los que no han entrado en pacto. ¿Y quiénes fueron los que no entraron en pacto? Israelitas y no israelitas. Y hablando del momento de la conmemoración que estamos a punto de conmemorar, Pesaj y Matzot, habla de que esto es para los que han hecho pacto con el Todopoderoso. Y están israelitas y extranjeros. Shemot capítulo 12, verso 17 nos ayuda a entender esto mejor. Dice, observarán Matzot, porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Mitzrayim, ¿sabes? De la tierra de Egipto. Observarán este día a través de los siglos como una institución perpetua. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás pan acimo hasta el día 21 del mes por la noche. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días, porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel, sea un extranjero o un ciudadano del país. No comerás nada con levadura, en todos sus asentamientos comerán acimo. Si esto no fuera para los extranjeros, sino para los israelitas, ¿por qué aquí se le ordena que aunque sea un extranjero, tiene que comer acimo? Aquí el extranjero que había salido de Misraim, de Egipto, una tipología del mundo, y había hecho pacto con el Todopoderoso y había sido integrado en la ciudadanía de Israel, siendo parte del pueblo de Israel, no podía decir, yo soy parte del pacto de Israel, pero como vivo en la gracia, no tengo que guardar ni observar las ordenanzas y las leyes de el Elohai con quien yo hice pacto, sino que yo puedo andar y vivir
como todos los gentiles, en una libertad y vivir escogiendo qué hacer y qué no hacer para dedicárselo al Todopoderoso. Escoger qué día sí, qué día no, cuándo celebrar una fiesta, cuándo no, qué fiesta celebrar y qué no, no. Aquí se le enseña y se le ordena que si está en la comunidad de Israel, aunque sea un extranjero o aunque sea uno natural, no va a comer nada con levadura. Shemot capítulo 12, verso 37. También habla de algo bien parecido. Dice, los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot como 600,000 hombres a pie, además de los niños. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. Y hornearon tortas a cimas, o sea, hablando de quiénes, de los 600,000 hombres a pies, y además de los niños, y además la multitud mixta, los que no eran israelitas, pero habían salido de Misraín, dando señal del símbolo de que habían entrado en una relación con el Todopoderoso y que llegaron a hacer un pacto del Eterno, y que ellos hornearon tortas a cimas con la masa que habían sacado de Misraín, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Misraín y no podían esperar ni habían preparado provisión alguna para ellos. O sea que esto nos da a entender que todo lo que estamos leyendo de prestarás oído a mi Torah, a mi instrucción, y escucharás los mashal, las parábolas de mi boca, los enigmas que me enseñaron desde tiempos antiguos, es para el que ha entrado en Brit, en pacto. Y para que nosotros nos mantengamos en eso, no podemos olvidarnos de esa Torah, ni rehusar de andar en ellas. Porque eso lo que va a causar es que nos olvidemos de las obras y de las maravillas que Él nos ha mostrado, su Torah, sus mandamientos que son fieles, sus milagros, sus prodigios, que los hizo como demostración de su poder para que nosotros le temamos y andemos conforme a sus mandamientos. Sigue diciendo, ante sus padres hizo portentos en la tierra de Misraín, en el campo de Soham, hendió mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como un montón, y les siguió con una nube de día y toda la noche con luz de fuego. Hendió las rocas en el desierto, y les dio a beber como de abismos en abundancia. Hizo salir corrientes de la peña, hizo descender como ríos aguas, pero continuaron todavía pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. A pesar de todo lo que el Todopoderoso había hecho con ellos, aún ellos siguieron pecando contra él. A pesar de experimentar todo lo que experimentaron. Y no solamente se rebelaron y pecaron, sino que y pusieron a prueba a Elohai en su corazón, pidiendo comida para su alma. Y hablaron contra Elohai diciendo, ¿puede Elohai preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. También podrá poner pan o darnos a nosotros o proveerá carne para su pueblo. Un pueblo que a pesar de que estaba en rebeldía con el Todopoderoso, que no quería andar en su Torah, quería seguir viviendo
Y no solamente experimentando los beneficios, sino aún tratar de amordar al Todopoderoso a sus deseos, a sus concupiscencias, a el deseo de su carne. Querían que el Todopoderoso los tratara como si Él fuera el siervo de ellos y ellos fueran su Elohai y ellos le ordenaran al Eterno qué era lo que el Eterno tenía que darle. Y eso no era así. Y mucho menos pidiendo algo de lo cual el Todopoderoso les estaba proveyendo. Sin embargo, ellos no quisieron lo que el Eterno les dio, sino querían lo que el mundo naturalmente les estaba o les ofrecía, y ellos se sentían complacidos con lo que el mundo les estaba dando. Y les dijeron al Todopoderoso: ¿acaso tú puedes darnos? Eso estoy yo aquí tratando de interpretarlo de esta manera. ¿Acaso tú nos puedes dar algo de lo que el mundo nos daba, de lo que Misraín nos daba, que nos llenaba de carne, nos llenaba de cosas y en abundancia, aún en medio de este desierto en donde se supone que nuestro propósito sea obedecerte y llegar a nuestra tierra prometida? No queremos nada de eso, lo que queremos es banquete, no queremos obediencia, queremos esa falsa liberalidad, esa falsa confianza de la gracia. Lo que queremos es que tú nos dé lo que nuestro corazón desea, aunque no queremos andar en tu Torah. Y por eso dice: por tanto, lo oyó Yud-Heh y se indignó en ira como fuego contra Jacob, y también su ira subió contra Israel, porque no creyeron en Elohai y no confiaron en su salvación. Y aquí me voy a parar porque esto es algo bien interesante. Dice: Kilo en Minú be Elohai, porque no creyeron en Elohai. Velo bathu be Yeshuato, y no confiaron en su salvación. No creyeron en Elohai y en la salvación que Él envió no confiaron. Cometieron los dos errores de los cuales el Mesías dice que es la vida eterna. Esto lo aclara el Mesías. Por eso todo esto está ilustrando el deseo que el Mesías tenía en su corazón y expresándoselo a su pueblo. Yeshua nos dice en el Evangelio de Yohanan o de Juan, capítulo 17, dice: terminadas estas palabras, Yeshua levantó la vista al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Santifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona, para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que crean en ti, como que tú eres el único Elohai verdadero, el único Elohai verdadero, el único Elohai verdadero. Así está entre el primer mandamiento, o los primeros mandamientos que se le da al pueblo: Shema Israel, escucha Israel, tu Elohai es el único Elohai verdadero y no hay otro fuera de él. Que te conozcan a ti o te reconozcan a ti como el único Elohai verdadero. Y a Yeshua, que lo reconozcan, que crean que Yeshua es el Mesías que tú has enviado. O sea, es la salvación que tú has enviado al mundo.
Estas dos, se podría decir, cosas vitales, estos dos requisitos vitales, el pueblo de Israel, estos que se rebelaron, estos que se olvidaron de las maravillas y los prodigios que el Eterno había hecho, estos que no quisieron andar en la Torá, terminaron negando los dos principales claves y requisitos para entender cómo llega la vida eterna a la vida del hombre, creyendo que Yuhewahei es el único Elohai verdadero y que Yeshua es el Mesías, es la salvación que él ha enviado. Dice, mas dio orden a las nubes desde arriba y a las puertas de los cielos, y las puertas de los cielos abrió, e hizo llover sobre ellos maná, comida y grano de los cielos les dio a ellos a comer, pan de poderosos, ¿verdad? Lejen abirim, comieron ellos. El hombre, al hombre le envió provisión y les dio hasta la saciedad. Ellos querían carne en contra de la voluntad del Todopoderoso. Prefirieron las cosas del mundo que las cosas que el Todopoderoso le estaba ofreciendo. Prefirieron la comida de la carne que la comida espiritual, la comida de la tierra que la comida que bajó del cielo. Pues Eterno les dijo, ¿ustedes quieren eso? Tomen de eso. Dice que hizo soplar del solano en los cielos y atrajo con su poder el abrego e hizo llover sobre ellos como polvo, carne y como arena de los mares las aves aladas. Y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y se saciaron en extremo y su deseo se los hizo llegar a ellos. No se habían separado de su anhelo, todavía estaban ellos deseando querer más. Y aún estaba su comida en su boca. Eso es una manera expresiva de que no es que mientras ellos estaban comiendo sucedió eso, sino que todavía estaba la sensación de ellos de disfrutar lo que estaban comiendo, los días de ver esas aves aladas y tener en abundancia la carne que ellos deseaban, pensando que el Todopoderoso se las había dado porque se había agradado de ellos. Que eso es lo que sucede. A veces vienen cosas que no son agradables para nuestra vida, pero como en nuestra carnalidad de lo que deseamos, pensamos que el Eterno es el que nos las dio. Y eso es algo de lo cual tenemos que reflexionar. Dice, cuando la ira de los Jai subió contra ellos y los eliminó, a los más robustos de ellos y a los selectos de Israel abatió. Con todo esto, siguieron pecando y todavía no habían creído en sus maravillas. Mira qué cosa. Aún el Todopoderoso revelándole que lo que hicieron fue airarlo, que eso no venía de parte del Eterno como una aprobación, sino como un juicio, ellos siguieron pecando. Dice, hizo pues terminar en un soplo sus días y sus años en terror. Cuando los eliminaba, le buscaban y se volvían y lo solicitaban de nuevo a Elohai. Se acordaban de que Elohai era su roca y que Elión era el Altísimo su Redentor. ¿Cómo esto revela la condición humana? La condición humana de el hombre buscar al Todopoderoso cuando ya está en el hoyo. Cuando ya no hay manera de salir de ahí, ni tan siquiera por su fuerza. Ahí se acuerdan de que hay un Todopoderoso, lo buscan para que lo saque de las ruinas. Pero
En su corazón, que el Todopoderoso lo conoce, saben que ese es lo único que ellos desean, salir de la calamidad. Pero su corazón sigue perverso. Por eso dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. O sea, le decían, yo te amo, yo te quiero, sácame de aquí, yo te voy a obedecer. Pero en su corazón estaban mintiéndose. Dice, pues su corazón no era leal con él y no eran fieles al pacto. O sea, Ulavem en su corazón, lo najón, no era correcto, y mo, para con él. Velo neemunó, y no eran fieles, bebrito, al pacto o en el pacto. Dice, mas él aún seguía siendo compasivo y expiaba su abón, su iniquidad, y no los destruía. Aumentaba apartar su ira y no despertó del todo su enojo. O sea, a pesar de lo que el Todopoderoso estaba viendo, que el pueblo estaba rebelándose en contra de él, por su compasión no los destruía del todo y apartaba su ira y su enojo. Dice, pues se acordó que ellos eran carnes, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le contristaron en el yermo y se ponían de nuevo y le ponían a prueba a Elohai y al Santo de Israel afligieron. No se acordaron de su mano en el día que los redimió del adversario. Y eso es lo que sucede cuando no nos acordamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos que Él fue el que nos redimió, que nos sacó de la mano del enemigo, que si estamos hoy aquí es por su misericordia. Por eso es que este salmo nos acuerda del día de la liberación del pueblo de Israel y de la liberación que el Mesías Yeshua hace en la vida del creyente, del que se vuelve el Todopoderoso y cree que es el único Elohai verdadero y cree que el Mesías es Yeshua, su salvación a la cual Él ha enviado por propiciación por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Dice, cuando puso en Misraín sus señales y sus portentos en el campo de Zoán, convirtió en sangre sus canales y sus arroyos para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de mosca que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también a la oruga sus cosechas y el fruto de su trabajo, la langosta. Destruyó con granizo sus vides y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos ardor de su ira, furia, indignación y angustia, una delegación de mensajeros que le hicieran mal. Preparó sendas para su ira y no eximió de la muerte el alma de ellos, sino que sus plagas a la plaga, sus vidas las entregó a la plaga. Esto hablando de lo que conocemos como los golpes que el Todopoderoso dio, o como lo conocemos normalmente, las plagas de Misraín. Dice, hirió a todo primogénito en Misraín, a las primicias de su virilidad, en las tiendas de Ham. Pero sacó como a ovejas a su pueblo y los condujo a rebaño en el desierto. Los guió con seguridad y no tuvieron miedo, pero a sus enemigos los tragó el mar. Los trajo pues a la frontera santa suya, a su montaña, a esta montaña que había adquirido con su diestra, y expulsó de delante de ellos a las naciones y se las asignó como medida por heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos lo pusieron a prueba y provocaron al Elohai Altísimo y sus testimonios no guardaron. O sea, sus beodotai, sus odot, sus señales, no las quisieron guardar, sino que se volvieron atrás
y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. O sea, esto es bien parecido a lo que habló al principio cuando habló de la tribu de Efraín. Dices, pues le movieron a la ira con sus lugares altos y con sus imágenes de talla, le provocaron a celos. Lo oyó Elohai y se indignó y rechazó completamente, o rechazó mucho, no dice completamente porque la palabra que aquí aparece meot, que meot es mucho, ¿verdad? Completo puede ser que sea sagur o puede que sea como shlumá, ¿verdad? Que es algo completo. Cuando alguien quiere que desearle una sanidad completa a alguien, le dice refúa shlema, ¿verdad? Que tengas una sanidad completa. Pero aquí la palabra que aparece es meot, a Israel. Rechazó mucho a Israel. Abandonó la morada de Shiloh, la tienda en la que él había morado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y el esplendor de su cabot en mano del adversario. Entregó también a la espada a su pueblo y contra su heredad se endureció. A sus jóvenes devoró el fuego y a sus doncellas no las tuvieron en canciones de boda. Sus cojanín, a sus sacerdotes, los entregó a la espada para que cayeran y sus vidas no lo lloraron. Entonces despertó como un sueño el Adón, como un guerrero que se recupera del vino, e hirió a sus adversarios por la espalda, afrenta perpetua les dio. Desechó luego la tienda de Joseph y a la tribu de Efraín no escogió, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte Sión, al cual él amó. La palabra, la palabra que aparece aquí es, vamos a leerlo en hebreo, dice, Veyibajer et Shabbat, o Shevet. No es Shabbat, es Shevet con la letra Tet, no con la letra Ta, que es tribu. Dice, sino que escogió Shevet Yehudá, a la tribu Yehudá, et Har Zion, y al monte Zion, Asher Aheb, la cual amaba, Aheb, de amar. Dice, y edificó como las alturas su santuario, como en la tierra que fundó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó entre los apriscos de las ovejas detrás de las que él amamantaba, las trajo para pastorear a Jacob, su pueblo, ahí a Israel, su heredad. Los pastoreó conforme a su integridad de corazón y con la destreza de sus palmas los guió. Este es el Salmo 78, donde nos enseña a nosotros el resumen de todos los relatos más importantes del pueblo de Israel hasta que llegó el Mesías. Y tal vez diga, pero es que el Mesías fue Yeshua, sí, pero David también fue un Mesías porque fue un ungido. Y esta palabra de ungido es una palabra profética porque David es tipología del Mesías Yeshua. ¿Y qué mensaje podemos aprender de todo este relato? De que el Todopoderoso también nos libertó a nosotros de la esclavitud, del horno de fuego, de la opresión, para que andemos en medio de un desierto confiando en Él, no olvidándonos de su Torah, sino andando en ella, no olvidándonos de los prodigios que Él hace en medio de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos, que experimentamos, que tenemos que entender que nuestro enfoque es que estamos como extranjeros y peregrinos caminando hacia nuestra verdadera ciudadanía o tierra prometida, que no nos podemos desviar ni estar deseando vivir como el mundo, ni estar pidiéndole al Todopoderoso que por favor
no nos dé de su alimento espiritual, que ya estamos cansados de estar guardando el Shabbat, que estamos cansados de estar guardando la fiesta, que estamos cansados de estar estudiando Torah y de estar viviendo y aprendiendo conforme a su voluntad, que ahora lo que queremos es algo diferente como lo que teníamos cuando vivíamos en el mundo, que podíamos disfrutar también. Pero ¿por qué todo el tiempo tiene que ser ritual y religioso? ¿Por qué todo el tiempo tiene que ser Torah? ¿Por qué todo el tiempo tiene que ser Yeshua? ¿Por qué todo el tiempo tiene que ser Nuevo Testamento, Brit Hadashah? ¿Por qué todo el tiempo tiene que ser la venida del Mesías? ¿Por qué todo el tiempo tiene que hablar de la Biblia? Vamos a experimentar también otras cosas, somos seres humanos, vamos a actualizarnos, vamos a vivir como el mundo para tener una asociación con ellos y entrar y caerles bien y ser aprobados también por ellos. ¿Cómo vamos a estar en una vida de resistencia ante las adversidades del mundo? ¿Por qué tengo que sufrir cuando puedo unirme a ellos? Ese es el lenguaje de los que se olvidan de la escritura, de los que se olvidan de los prodigios y señales que el Todopoderoso ha hecho en su vida, porque este pueblo es el mismo pueblo que cuando Moshe recibió la revelación en la zarza, se le dijo: he escuchado al pueblo de Israel y su gemido. He visto cómo están siendo afligidos. Este es el mismo pueblo que gemía y que estaba afligido en Misraín. Somos nosotros mismos los que sabemos que cuando vinimos a los caminos del Todopoderoso, que nos llamó, que nos dio la oportunidad de conocerlo, de perdonarnos, de conocer al Mesías, de entrar en el pacto, de ser ciudadanos, estábamos previo a eso en aflicción, estábamos previo a eso en tormento, estábamos previo a eso en una situación que no era la mejor. Pero en el camino se nos olvida eso. Se nos olvida que si estamos aquí es por su misericordia y que no importa el conocimiento que tengamos, no importa cómo haya mejorado nuestra vida, no nos podemos olvidar de que el Todopoderoso es el único Elohai, que su salvación solamente está en el Mesías Yeshua y que estamos de camino hacia una tierra prometida y que en el camino tenemos que pararnos de frente y decir: yo voy a soportar las adversidades por amor de aquel que me salvó, porque por medio de estas adversidades Él se glorifica en mi vida. Él me sigue manifestando su amor. Él me sigue levantando y me sigue demostrando a mí y a los que me rodean que Él es el único Elohai verdadero y que no hay otro fuera de Él, que Él es el Todopoderoso y que lo mejor que puede hacer el ser humano es reconciliarse con Él. Esto o este resumen y relato nos enseña que en este tiempo de Pesaj nosotros conmemoramos, celebramos la liberación por medio de Yeshua, cuando dijo: este es mi cuerpo, esta es la vida la cual yo entrego por ustedes, para que ustedes se reconcilien con mi Padre y ustedes pueden ser partícipes de toda la herencia. Así que no nos desanimemos, estamos a punto de conmemorar Pesaj, alegrándonos y gozándonos en su Yeshua, en su salvación, porque ese es nuestro Pesaj, Yeshua. Él es el que pasó por alto nuestras ofensas, no para que sigamos viviendo en ella, sino ahora para darnos el poder de cumplir fielmente las ordenanzas del Padre sin temor a ser enjuiciado. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.